Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Las competiciones deportivas mueven masas y generan audiencia en muchísimos países, vendiendo una experiencia. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, donde vamos a hablar de la liga por excelencia dentro de las competiciones deportivas, la NBA. Y para ello vamos a hacerlo con una invitada muy especial, Carla Palomo, quien durante 4 años formó parte del equipo de la NBA en la división que tiene en Europa, llevando proyectos en el área digital. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy bien, un placer estar aquí contigo. Oye, con muchísimas ganas de conocer un poquito los entrecijos de la NBA y tu experiencia en esta empresa. La única premisa que tenemos en este podcast es intentar no hacer honor a su nombre, intentar generar estas charlas lo más orgánicas y genuinas posibles sin vender humo. ¿Aceptas el reto? Acepto el reto, Raúl. Genial, pues vamos a por ello. Muy bien, Carla. Siempre empiezo con una pregunta que es típica de este podcast, pero hoy la he cambiado. Ya que vamos a hablar de deportes, Carla, ¿eres de fútbol o más de básquet? Difícil pregunta. Te diría que si te contesto con el corazón, seguramente baloncesto. Ahora a nivel racional y por mi situación profesional ahora mismo, que estoy en Liga F, fútbol. Pues siguiendo esta pregunta, ¿te metiste en el sector del deporte por pasión o más bien por profesión? 100% pasión. O sea, creo que además la gente que trabajamos en todo lo que son entornos deportivos y empresas que están relacionadas con el sector deporte, tenemos una alta implicación no solo profesional, también emocional en lo que hacemos y una dedicación también completa, porque al final te hace estar trabajando pues casi 24 horas, fines de semana. O sea que creo que la pasión está mucho por delante de que la profesión. Oye, y hablando de pasión, hoy vamos a hablar de vender experiencias, ¿no? Estas experiencias que nos venden al final asociaciones como es el caso de la NBA. Si tuvieras que describir en 3 palabras cómo es el ambiente de un partido de la NBA, ¿cuáles elegirías? Pues vamos a ir un poco más concreto, incluso te diría ir al Staples Center, que es donde juegan los Lakers, que además tuve la suerte de estar el año pasado. Te lo resumiría con 3 palabras: indescriptible, ¿Vale? irrepetible y especial. Muy bien. Irrepetible, indescriptible y especial. Yo he tenido la oportunidad de ir a ver un partido, en este caso los Chicago Bulls, y es una magia que te envuelve desde que entras en el pabellón y que no te abandona hasta el último minuto, así que me gusta la elección que has hecho, totalmente de acuerdo. Y pasando a preguntas un poquito más típicas de este podcast, ¿eres equipo ventas o equipo no ventas? Soy equipo ventas, pero con un matiz, ¿no? Y el matiz es siempre con un mindset digital. Muy bien. Y si te digo la palabra ventas, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué me respondes? Prioritario. Prioritario, qué buena. Esta no se había repetido. Y Pues mira, justo estuve en el Corte Inglés ayer, que voy a hacer mañana la carrera de la mujer aquí en Madrid. Y nada, quería simplemente comprarme un par de pantalones para correr y al final me dijo que tenían un descuento de un top, que además me iba bien a conjunto con, con el pantalón y me acabaron vendiendo también el top aparte de los pantalones para correr. qué bueno, qué bueno. Te hicieron una venta cruzada, ¿no? Justo. Y hablando de anécdotas, cuéntanos alguna anécdota personal relacionada con alguna campaña del marketing, que es de donde vienes tú. Sí, a ver, he tenido la suerte de estar 4 años en la NBA, en la oficina de Madrid, para Europa, trabajar para Europa y Oriente Medio. Y uno de los eventos o de los momentos más especiales que vivimos, sobre todo para la oficina de España, fue la retirada de la camiseta de Pau Gasol. Fue en marzo de 2023 y queríamos hacer algo que fuera muy impactante en España y que tuviera como un alcance, como le llaman, local, ¿no? Que desde el punto de vista local pudieras llegar a muchísima gente a nivel global y dándole muchas vueltas, ¿no? Cómo podíamos impactar con una campaña relacionada con la retirada de la camiseta de Pau Gasol, decidimos colgar una, una camiseta de 12 metros en la fachada del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, que es donde, justo donde es Pau Gasol, y la verdad que a nivel de marketing tuvo un impacto mundial
y bueno, fue una de las grandes campañas que hicimos en la región. Te tocó vivir un momento épico, ¿no? Para los que somos de aquí, con la retirada de uno de los mejores deportistas y la campaña en sí tuvo muchísimo eco en todas las redes y en todos los medios, así que qué bueno. Hablando de experiencias, ¿alguna experiencia divertida o inesperada que hayas visto trabajando en estos años en la NBA, en algún evento que hayas organizado? Pues he tenido la suerte de conocer a muchísima gente. Es verdad que cuando te pones un poco el paraguas, ¿no? De que trabajas en la NBA, pues hay muchísima gente que se interesa, sean pues artistas, cantantes, actores, actrices, que por algún motivo pues están vinculados a la NBA, ya sea porque lo consumen ahora o porque lo han consumido desde hace muchos años. Y hay un grupo en España que se llama La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, que me contactaron porque, bueno, resultaba que uno de los acompañantes del grupo, el batería, era muy, muy, muy fan de Allen Iverson. ¿Vale? Fan en el nivel que tenía como 20 y pico camisetas suyas. Incluso se había puesto las trenzas típicas que tenía Allen Iverson cuando jugaba. En Filadelfia, Y ¿no? ¿Jugaba? justo en los Sixers fue como el equipo más icónico que estuvo jugando. Y, y conseguimos traer a Allen Iverson para un evento en Europa y estuve pensando cómo podemos hacer. Tiene dos vías claras de negocio, que es una que sería la B2B y otra la B2C. En la B2B el negocio principal son los derechos audiovisuales y es gran parte del beneficio que viene de la NBA, ya no solo a nivel del mercado de Estados Unidos, sino a nivel internacional, son los derechos audiovisuales. En el caso de España, por ejemplo, Movistar es quien tiene los derechos para emitir los partidos de la NBA. Y luego en la parte más B2C, directamente hacia el consumidor final, están desarrollando diferentes tipos de actividades para poder comercializar lo que es los partidos. Entonces tienen una OTT de pago que se llama NBA League Pass, donde están intentando pues eso, atraer audiencia directamente con el consumo de los partidos a través de su OTT. Estos serían para mí las dos claves o las fuentes de negocio. Es verdad que tienen muchos otros tipos de ingresos, por ejemplo, el tema de las licencias o el vender tu marca a nivel, por ejemplo, de merchandising a otras marcas. El caso, por ejemplo, de Pull&Bear o Bershka, que pueden tener incluso varios equipos poniendo sus logos ahí. Pues eso sería otra parte del negocio. Pero resumiendo mucho, el tema de los derechos audiovisuales, los media partners que le llaman, es la primera fuente de ingresos que tienen. Pues al final nosotros como consumidores finales vemos toda la parte del merchandising, ¿no? Camisetas, botellas, equipaciones, pero al final donde está realmente el negocio es en la parte de la distribución de los derechos de imagen. Justo. Y desde el punto de vista del cliente, ¿cómo percibimos o cuál es el impacto del marketing digital en esta experiencia de entretenimiento y de engagement, ¿no? Para el fan? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que ahí hay que diferenciar, por hacerlo de forma muy sencilla y clara, dos tipos de fan. El fan que va a ver un partido in situ, que va a vivir la experiencia dentro de lo que es un estadio de la NBA, y luego el fan que consume el partido a nivel, podríamos llamarlo digital o a nivel televisión, ¿no? Si vas a un partido de cualquier partido de la NBA, más justamente tú, Raúl, has estado, ves que es desde el minuto cero casi ya te están vendiendo cosas, ¿no? Tú entras en el estadio y ya tienes la tienda de merchandising, justamente muchas veces en la mayoría de casos en la puerta principal, y una tienda enorme donde puedes comprar cualquier tipo de producto, y esa tienda está disponible horas antes del partido, horas después, durante el partido, o sea que ya estás impactando. Todo el tema del beverage food es algo que también está muy implícito y es muy cultural también en Estados Unidos, ir a ver un partido y consumir, cenar, beber cerveza. Además, allí es posible hacerlo. Y luego la propia experiencia que puedes tener en el campo. La NBA, pues al final el baloncesto tiene muchos parones durante el partido, entonces eso permite mucho activar marcas, sobre todo en el videomarcador. Activaciones pueden permitir acercarte a su audiencia, ¿no? Ya yo creo que es muy conocido el tema de la Kiss Cam, la Dance Cam, pues ese tipo de activos las franquicias en este caso lo utilizan también como fuente de marketing para promocionar, ¿no? Puede ser una Chris Cam presented by y pones ahí tu marca. Pues estás activando allí tu propia marca in situ. El tema de la dinamización de los intermedios es algo que me sorprendió muchísimo, porque yo al final justamente estoy en la parte de alianzas y colaboraciones, ¿no? Lo que se denomina partnerships, y me sorprendió cómo estas alianzas están súper, súper bien
metidas en la experiencia del fan. En los intermedios aparecía la pantalla de Dunkin' Donuts en el que tenías que votar en la pantalla por cuál de los tres personajes iba a finalizar la carrera, el tema de la Kiss Cam, o sea, hay realmente muchos estímulos para que algo que puede ser aburrido como es un parón, que en el caso del baloncesto hay varios, se dinamice y esté súper entretenido. Justo, así es. Y conectando con este tema que dices de cómo está integrado la publicidad o el marketing en la experiencia física, yo creo que uno de los grandes retos que tienen las marcas es hacer esta integración que sea tanto en el mundo televisivo como en el mundo digital, ¿no? Porque evidentemente la experiencia no es igual, nunca puedes, es verdad que ahora hay muchos temas de realidad virtual y demás, pero nunca se va a poder asemejar la experiencia física a la experiencia digital. Entonces yo creo que el reto que tienen las grandes organizaciones es generar que esa experiencia digital, cuando tú consumas un partido, sea lo más parecida a una experiencia física. Y otro segundo reto que tienen es impactar a nivel de marcas de la misma forma que lo podrías hacer a nivel físico, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la clave es que tanto el equipo digital como el equipo de ventas, como el equipo que se encarga de activar todos esos activos que se pueden hacer durante los parones que hay en un producto audiovisual, estén pensados en el fan y que el consumo sea lo más sencillo y fácil para él y que se lo pueda incluso beber ese impacto publicitario de la forma mucho más, te diría, parecida a lo que fuera un consumo físico. Total, total. Y por acabar esta primera sección, Carla, ¿algún equipo que te haya robado el corazón? Pues, a ver, Pau Gasol siempre ha sido como mi referencia. Yo me acuerdo que mi primera camiseta que me compré de la NBA fue la de los Memphis Grizzlies, Champion, marca Champion en su momento, no sé, igual hace 20 años. Y creo que he sido más de un jugador que de una franquicia. Yo creo que en España es verdad que hay como ese sentimiento por los Boston Celtics, por los Lakers, ¿no? Históricamente Chicago Bulls por Michael Jordan. En mi caso soy más de seguir a un jugador y asociarme a su equipo más que defender un equipo. Pero bueno, sí, diría Pau Gasol, sobre todo en la época de Memphis y tal. Pues hablando de la NBA, ya hemos visto qué es lo que vende y cómo invierte mucho, ¿no?, en esta experiencia del fan, pero a nivel de diferenciación de otras ligas, ¿cuál es la principal diferencia de lo que vende la NBA con otras ligas deportivas, tanto del mismo deporte como de otros deportes? Yo creo que para entender muy bien qué puede vender o qué diferencias tiene entre las ligas, para mí es muy interesante saber qué producto es, ¿no? Y para mí el producto de la NBA, la clave de todo es la internacionalización que tiene, dada por los jugadores internacionales que tiene, valga la redundancia, pero si tú miras, por ejemplo, los últimos MVPs que ha habido de la NBA han sido jugadores europeos o africanos y esa diferenciación o ese matiz, podríamos decir, de jugadores internacionales hace que el producto sea muy internacional, a diferencia de otras organizaciones que igual sus jugadores top suelen ser jugadores que forman parte de un mismo continente. Entonces, eso lo que permite a la NBA es poder distribuir, y lo que comentábamos antes, tus derechos audiovisuales en todo el mundo, porque al final a una televisión, por ejemplo, de Serbia, le puede interesar y le interesa la NBA porque hay un jugador serbio que está jugando muy bien. Entonces eso le permite el poder atacar mercados, aunque sean muy pequeños y seguramente en un principio menos estratégicos, poderlos atacar y poder vender ahí tus derechos audiovisuales. Y esto tiene que ver mucho con el valor emocional, ¿no?, que vende al final a sus seguidores. ¿Cuál crees que es el principal valor emocional? Yo creo que históricamente la NBA como marca es un icono, ¿no? Y trasciende un poco de lo que es el plano deportivo. O sea, al final han habido jugadores como Michael Jordan, Larry Bird, incluso Kobe Bryant, que han trascendido mucho lo que es el propio baloncesto y se han vuelto iconos, te diría, de la moda, iconos pop. Entonces yo creo que lo que vende la NBA trasciende mucho más allá del propio baloncesto y vende más un estatus, una forma de entender la vida, vende lifestyle y yo creo que es un poco la clave, ¿no? De que no estás vendiendo solo a personas jugando a un deporte, estás vendiendo mucho más allá, estás vendiendo incluso un estilo de vida. Tiene toque al final americano, ¿no? Este toque aspiracional del lifestyle y el storytelling lo tienen muy bien trabajado, sobre todo con referencias, como comentas, a nivel histórico que han marcado un antes
después de este deporte y que llegan a Europa al final como un ejemplo de lo que muchos jugadores pueden aspirar a nivel deportivo, ¿no? Llegar a esta gran liga. Pero a nivel de innovación y a nivel de producto, ¿cómo innova una marca como es la NBA para ofrecerlo a su mercado nacional o a su mercado internacional? Pues están siempre muy, muy, muy focalizados en el tema de cómo transmitir los partidos de televisión desde un punto de vista diferente. Entonces, los últimos años han estado trabajando con diferentes cámaras para poder hacer una realización del partido que se asemeje mucho a la experiencia física. Esa es una de las claves y es hacia donde están intentando ir, que tu experiencia en casa viendo un partido de la NBA puede ser súper, súper cercana a lo que sería verla dentro de un estadio. Eh, y luego, por ejemplo, el tema de la retransmisión, y es algo que ya están probando, por ejemplo, en ligas como la MLS y en la NBA también lo están testeando, es utilizar la inteligencia artificial para que un locutor que normalmente locuta en inglés, hacer la traducción instantánea a otros idiomas. Entonces, Ah, eso te guau. permite ver el partido localizado en diferentes mercados, simplemente con el esfuerzo de que haya un locutor en un idioma haciéndolo. Qué pasada. Esto al final, a nivel de escalabilidad, permite, ¿no? Llegar a muchísima más audiencia de una forma mucho más fácil. Tú estuviste en el área digital durante 4 años. Antes de hablar de la parte digital, ¿no? Esta componente tan importante, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Recuerdas el primer evento físico al que fuiste? Ya nos has comentado 3 palabras, pero ¿cómo fue la experiencia presencial en un evento de la NBA para ti? Fue increíble, o sea, además era mi primer partido de la NBA. La NBA cada año tiene un partido en Europa. Los últimos años ha sido París, entonces fue en 2019, en enero de 2019, justo antes de la pandemia. Y una sensación de estar en una galaxia diferente cuando entras al campo y ves que están pasando mil cosas en un partido de baloncesto. Tienes las cheerleaders por ahí preparadas, tienes la mascota, tienes al cantante que te va a cantar el himno de Estados Unidos al inicio del partido, tienes al DJ a la media parte que te va a montar el show. Una sensación como de estar viviendo en otro mundo muy diferente a lo que tú consumes normalmente cuando vas a ver un partido en España o en Europa, que creo que fue algo súper, súper inolvidable para mí. Una experiencia súper inmersiva, estoy totalmente de acuerdo contigo, que te conecta desde el momento que entras incluso al pabellón, no tanto a la cancha, sino al pabellón hasta que sales. Es increíble y totalmente diferente a lo que podemos ver, ¿no? Aquí en Europa a nivel de eventos deportivos. Sí. Y si hablamos de un tema importante, que al final es cómo la NBA sigue siendo interesante y relevante para nuevas generaciones de fans, a nivel de captación, a nivel de mantenerse atractiva y de estar presente, ¿no? En esos canales de consumo, nuevas redes sociales para estas nuevas generaciones. ¿Cómo se está adaptando la NBA a estos cambios? Hablando de nuevas generaciones, yo creo que es un reto que tienen todas las empresas, ¿no? Las audiencias siguen siendo pues, de gente que consume o que paga por ese servicio y por un tema también cultural en España, pues o hablando del mercado español, son audiencias que se hacen cada vez más mayor, entonces el reto que tienen todas las organizaciones ahora mismo y cuando hablas con diferentes responsables digitales de otras ligas, están teniendo todos el mismo reto, cómo podemos llegar a esa audiencia joven. En el caso de la NBA, ellos trabajan con 3 productos digitales, uno que es el League Pass, que es la plataforma para ver partidos en directo, la aplicación, que le llamamos la NBA App, donde tú te puedes descargar y ver muchos contenidos bajo registro o free, que no necesitas registro y consumir allí pues entrevistas, highlights de tus jugadores favoritos. Y el tercero es, y hacia dónde van un poco todas las empresas de deporte, es la fidelización, el membership, ¿no? Y en la NBA le llaman NBA ID. Ahí yo creo que es un poco la clave de cómo llegar a esa audiencia, ¿no? Porque cuando tú ya le generas algún tipo de engancho, ya sea por algún tipo de descuento, ya sea porque le estás hablando en su idioma, porque te estás acercando a él de una forma diferente, ¿no? Con algún tipo de meet and greet, por ejemplo, creo que es un canal muy interesante el tema de la fidelización y del membership para poder llegar a esa audiencia joven que tiene tantas vías de entretenimiento, ya sea por las redes sociales, ya sea por la cantidad de streamers que hay ahora mismo. Creo que es un buen canal para llegar a esa audiencia joven y es un buen reto también que tienes, ¿no? De cómo, qué le puedes hacer, qué le puedes alimentar, qué le puedes dar
a ese chaval, por ejemplo, de 14, 15 años que no tiene tiempo porque no tiene tiempo para estarse sentado 10 minutos viendo algo, qué gancho le puedes dar para que te consuma, para que se registre, para que se descargue tu aplicación, para que en un futuro vea un partido de la NBA. Al final aquí un poquito por lo que comentas es esta retención, lo que se busca es cómo maximizar el tiempo, ¿no? en el que un fan está pensando y está interactuando de alguna forma con algún producto de la NBA. Justo, y ahí, por ejemplo, un segundo punto que para mí es básico es el tema del data, el entender muy bien el fan, ¿no? Y el journey que hace, o sea, desde que se descarga la aplicación, tú ya le estás haciendo varias preguntas, ¿no? En el caso de la NBA, pues ¿cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es tu equipo favorito? El sacar máxima información de él para entender cuáles son sus necesidades y cómo le puedes impactar, ¿no? Si te está diciendo que su jugador favorito es LeBron James, ahí, por ejemplo, la siguiente comunicación que le hagas, ya sea por una push en la app o a través de email marketing, puede ser un porcentaje de descuento a una camiseta de LeBron James, puede ser un porcentaje de descuento para ver partidos del League Pass de los Lakers, o puede ser simplemente highlights de LeBron James, que cuando él entra tiene el contenido que desea en función de sus gustos, ¿no? Y creo que esa es la clave, ¿no? De recoger todos esos datos que te da ahora mismo el mundo digital para darle al fan esa experiencia que puede ser súper óptima para poderle tener retenido ahí en el contenido. Sí, esta personalización, ¿no? Al final que muchas redes sociales utilizan con sus algoritmos para que sientas que estás realmente siendo impactado con contenido que es relevante para ti y que al final te mantiene ahí horas y horas, ¿no? Delante de la pantalla. Así que es súper interesante cómo lo están de alguna forma productizando para un tipo de contenido muy, muy específico. Si hablamos de partners, si hablamos de alianzas, hace unos meses leí una noticia que fue la colaboración de la marca de lencería o ropa interior deportiva de una de las Kardashian con la NBA. ¿Cómo se apoya la NBA en eso? Partners y otras marcas que puedan de alguna forma amplificar su presencia a nuevas audiencias. Sí, o sea, es un caso que puede sorprender mucho, ¿no? También por cómo son las Kardashian, ¿no? Y el tipo de perfil de influencers que son, pero creo que es algo que están haciendo muchísimas marcas, el aliarse con marcas que en un principio sus audiencias son muy diferentes, pero ahí es un poco la clave, ¿no? Me recuerda mucho al caso, por ejemplo, de Spotify y el Barça, ¿no? De cómo estar intentando atacar un segmento, en este caso más de música y entretenimiento, para generar esa audiencia o ese cross-marketing entre esas diferentes marcas, ¿no? El caso yo creo que de las Kardashians es un claro caso de cómo llegar a un público femenino. Evidentemente la NBA y el consumo que se hace de su audiencia es en mayoría masculino. Entonces yo creo que ahí la clave y sin haber preguntado, sin entender mucho o simplemente hablando desde mi propia experiencia en la empresa, cuando estaba allí yo creo que la clave es queremos empezar a trabajar con ese público femenino y qué mejor forma de hacerlo con una influencer, con su marca, donde os diría así, creo que sin inventármelo, pero con mucha certeza que el 99% del consumo de las Kardashian, sobre todo de su marca de ropa, es consumo femenino. Pues con esta colaboración un poco fuera de lo común, pasamos a la siguiente sección, Carla. Muy bien, pues antes de empezar esta sección, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Raúl, la verdad que súper a gusto, muy contenta de estar aquí y una charla súper interesante. Vamos a hablar ahora de un tema que tú ya has introducido, que es la expansión de la marca NBA. Y creo que es interesante iniciarlo con tu experiencia personal en la NBA, porque tú fuiste responsable del área digital para la división europea, pero empezaste en una incursión en India. Cuéntanos un poquito. Así es, Raúl, es un poco random la historia, pero creo que explica muy bien también el modelo de negocio que tiene la NBA en otros mercados. Yo, tras estar en mi etapa en Barcelona trabajando para diferentes startups, surgió una oportunidad de irme a vivir a la India, a entrenar a baloncesto. Yo en mi pasado también, cuando estaba estudiando, también me gustaba mucho lo de entrenar, entonces tenía ahí como mi hobby, a la vez que también pues estaba estudiando. Y nada, me surgió la oportunidad de irme a la India, de entrenar allí a baloncesto a niños, de estar viajando por todo el país. Y creo que también resume mucho lo que es la NBA en esos mercados donde en un principio
podrías decir que hace la NBA allí, ¿no? Para mí la clave, por ejemplo, de estar en un mercado como la India es, nosotros no tenemos, la NBA piensa, no tenemos jugadores indios que estén ahora mismo jugando en nuestra competición, pero sí que creemos que es un mercado que si conseguimos que haya un jugador indio jugando en la NBA, podemos hacer crecer ese mercado y revolucionar la forma como es el consumo del baloncesto en la India gracias a ese jugador, ¿no? Y lo tienen muy interiorizado porque el claro ejemplo, que además es un país al lado que tienen, es con Yao Ming en China. El negocio de la NBA en China tuvo un antes y un después con la llegada de este jugador a la NBA. Entonces ellos en esos mercados que ven potencialmente interesantes a nivel de negocio, ya sea por el mercado indio, por la cantidad de indios que hay y sobre todo por el potencial negocio que tiene, ¿no? Evidentemente, y por las marcas que pueden atraer en ese mercado. Y es lo que hacen es desarrollar una estrategia de desarrollo del baloncesto que básicamente lo que crean son entrenadores en diferentes ciudades para desarrollar el baloncesto, ya sea a través de hacer sesiones con entrenadores o generar una liga nacional con el branding de la NBA que permita a chavales de 8, 10, 12, 14 años el jugar a baloncesto y en un futuro, ¿por qué no?, poder jugar en la NBA. Esto me parece una pasada porque al final es una inversión a largo plazo, mínimo más de 10 años, hasta que un jugador, ¿no?, que a lo mejor empieza a jugar con 5, 6, 7 años, pasa a ser jugador profesional y esta doble vertiente, ¿no?, de al final fomentar el deporte, a lo mejor en países en los que hay menos exposición, con la componente de negocio de, oye, en un futuro podemos a lo mejor sacar talento, conseguir talento de estos mercados y por ende, ¿no?, tener la audiencia capturada gracias a este jugador o jugadora local que es reconocido. Qué pasada. Y pasando de esta primera experiencia en la India, ¿cómo aterrizas en la división más europea para llevar toda la parte digital? Pues fue un poco, yo creo que, no sé cómo explicarte, pero cuando las cosas pasan por algún motivo. Yo estuve 6 meses en la India, volví a Barcelona y al volver salió una posición en la página web de NBA Careers, donde puedes acceder y ver las posiciones que tiene abiertas la NBA para desarrollar un producto digital en Europa. Y apliqué, como aplicaría cualquier otra persona. Es verdad que yo a la persona con la que había trabajado en la India se lo comenté y me dijo que conocía gente de la oficina de Europa, pero hice un proceso de selección como podía haber hecho cualquier otra empresa. Duró de junio a noviembre, con muchas entrevistas, muy largo y muy dilatado en los meses. Y nada, ya acabé entrando. O sea, fue un poco, yo creo que el hecho de haberme ido a la India me ayudó mucho, sobre todo a poder tener un background con la empresa y conocerla bien, encima tener ahí contactos que podían recomendarme. Y luego también, pues, un poco a lanzarte a la aventura, el aplicar, entrar en el proceso, el prepararte muy bien las entrevistas, el ponerte en valor, el trabajar mucho lo que vas a decir y así acabé en la oficina de la NBA en España. Y pasando de la India, ¿cómo mantiene la NBA esta esencia, ¿no?, entre diferentes mercados? Su mercado más local, los Estados Unidos, a la división que tiene aquí en Europa, a, por ejemplo, la experiencia que tú viviste en India, a lo mejor en una etapa mucho más temprana para la marca, para la NBA, a la hora de ser reconocida. ¿Cómo mantiene o cómo se adapta a diferentes culturas y mercados? Creo que hay 2 claves para mí, y lo que he vivido. La primera clave es, tema legal y de abogados. La NBA es una empresa con gran cantidad de abogados, y departamentos jurídicos. Ya solo los últimos comisionados que ha habido en la NBA, tanto David Stern como Adam Silver, son perfil abogados. Entonces eso ya te da a entender un poco la protección que tienen ellos por la marca, cuando hacen contratos, cómo se relacionan con otros proveedores, cuáles son las restricciones que pueden hacer, el proteccionismo que tienen con la marca. Por eso vale tanto la NBA y eso es lo que intentan aplicar en todos los mercados que abren, ¿no? El tener unas reglas de juego desde cómo asociarte con la NBA, de cómo utilizar el logo, de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuál es el messaging. Entonces ahí la clave, el tenerlo todo muy, muy, muy acotado a nivel legal de las cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. En algunos momentos es un poco frustrante, sobre todo si trabajas ahí dentro, porque son muchos papeles que tienes que hacer para poder conseguir un deal o para poder sacar adelante un proyecto,
pero por otro lado también entiendes que el valor de la marca es justamente ese, ¿no? Porque el logo vale mucho, porque tiene mucha protección de todo lo que se hace alrededor. Eso por un lado. Y el segundo lado es que nosotros al final, la NBA tiene diferentes oficinas en todo el mundo, pero tenemos una clara directriz por la oficina central. En este caso está en Nueva York, entonces ellos nos marcan mucho a nivel de marketing las campañas que se hacen y nosotros dentro de lo que podamos tenemos que localizarlo, pero siempre siguiendo un poco la campaña central, el core de lo que nos marcan en Estados Unidos. Al final nosotros localizamos las campañas que se hacen en Estados Unidos y la localización suele ser muy sencilla, básicamente el poner un traductor o un subtítulo en los diferentes mercados, pero estamos muy limitados de que no podemos hacer campañas en nuestros mercados, simplemente tenemos que localizar las campañas que se hacen en Estados Unidos y ahí ellos también controlan cualquier cosa que se hace a nivel de marketing. ¿Y consideras que hay alguna clave para mantener esta calidad y singularidad de una marca como es la NBA, manteniendo la localización, ¿no?, de cada uno de los mercados para que la experiencia del fan sea la misma y la marca se pueda expandir globalmente? Sí, el tema, por ejemplo, de que una persona que vive en Londres o que vive en Estados Unidos pueda moverse y abrir oficinas en otros mercados. Creo que además esto funciona muy bien en el modelo startup, ¿no? Cuando intentas abrir otro mercado, el know-how, traerlo del equipo que ya está trabajando muchos años y eso lo hace mucho sobre todo con los managing directors de las oficinas que tienen por todo el mundo, donde muchos managing directors han trabajado previamente en Nueva York para luego abrir oficinas en otros mercados. Entonces, eso lo que les permite es que al final los procesos y el know-how de cómo se trabaja en la NBA, el poderlo transmitir a las otras personas que trabajan en la oficina y que empiezan a trabajar desde cero en la NBA, ¿no? Entonces, creo que es una de las claves que tiene la NBA en ese sentido y un poco y equipara lo que hacen las startups cuando abren oficinas en otros mercados, ¿no? Ahora recuerdo el caso de Globo que también lo había hecho con anterioridad. Pues oye, viendo un poquito el tema de expansión y cómo localizar, vamos a por la última sección. Muy bien, Carla, pues llegamos a la última sección de este episodio y en esta sección normalmente hacemos preguntas atípicas y poco frecuentes, ¿vale? La primera yo creo que va a ser fácil. Si pudieras tener una cena con alguna figura histórica del baloncesto, ¿quién sería y por qué? Pues creo que sería Kobe Bryant. Además, pues desgraciadamente no lo podría tener ahora mismo, pero es algo que sería como muy aspiracional el poder hablar con Kobe Bryant. Yo creo que todos los que amamos este deporte y hemos consumido en algún momento NBA, ya no solo por la relación que tuvo con Pau y la amistad que tuvieron y los anillos que ganaron, también por su mentalidad, ¿no? De hecho, tiene una marca que se llama Mamba y tiene ese mensaje de Mamba Mentality, ¿no? El tener esa capacidad para tener el gen ganador y no conformarte con nada, tener una conversación con una persona así para mí me hubiera encantado y tener una cena con él y que me explicara un poco pues qué le pasa por la cabeza, ¿no? Y que tiene esa cabeza para tener pues esas ganas por comerse el mundo en todo momento. Jugador estrella y leyenda, que aparte, como comentas, ¿no? Tenía una faceta como muy fría y muy mental, así que muy buena opción para cena. La siguiente pregunta es, ponte el gorro de vendedora. Imagínate que tienes que venderle un partido de la NBA a alguien que no le gusta el baloncesto, que odia el baloncesto. ¿Cómo lo harías? Pues creo que muy sencillo, ¿eh? Y no me comería mucho la cabeza. Llamaría a un jugador de fútbol. Ponemos el caso, por ejemplo, de Leo Messi, ¿no? Que además está ahora en el Inter de Miami. Le diría, Messi, vente conmigo a vivir una experiencia o un partido de NBA. Eso sí, vamos a hacer contenido de Messi viendo ese partido, sentándose en Corsay, comiendo las palomitas. Igual no mostramos nada del partido, pero sí que mostramos contenido que sea de un jugador de fútbol disfrutando de otro deporte, ¿no? Entonces, creo que sería una buena forma de vender el producto a través de un jugador de fútbol, ¿no? Y además, al final ellos son influencers, entonces si Messi está viendo un partido de NBA y yo nunca me lo he planteado, pues ¿por qué no puedo verlo, ¿no? Y hacer lo que hace Messi. Pues muy buena forma, ¿no? De cruzar dos deportes y de alguna forma, a través de un embajador, poder conseguir esa venta. Muy bien, Carla. Pues hasta aquí la entrevista de hoy.
Nada, darte las gracias en mayúscula por aceptar esta invitación y por compartir con todos nosotros tu experiencia, ¿no? En una de las ligas más relevantes del mundo a nivel deportivo. ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos ayudarte ahora en esta nueva aventura que tienes en el área digital de la Liga Femenina, la Liga F? Pues nada, podéis contactarme a través de LinkedIn, Carla Palomo, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis. Yo soy muy, muy a favor y también igual tengo esa mentalidad más americana de compartir información, de decir lo que nos está saliendo bien en este caso en Liga F, que es donde estoy ahora, en la primera división de fútbol femenino, que nos está costando más. Así que estoy abierta a cualquier tipo de mensaje, de reunión, de catch-up, cualquier entrevista, lo que se dé. Y nada, agradecerte, Raúl, a ti la oportunidad que me has dado de estar aquí en Se Vende Humo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla. Hoy hemos hablado de canastas, de la marca de la NBA y que los retos y potencialidades que tiene de expandirse en el mercado, mientras Carla ha compartido alguno de los entrecijos. Así que gracias también a ti por estar en un episodio más de Se Vende Humo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias.